piensan. Bueno, en los últimos días hemos escuchado declaraciones, expresiones de sectores de la oposición, ¿no es cierto?, de sectores de derecha, no solo de la extrema derecha, sino que yo diría de la derecha en general, que han puesto en duda las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, han cuestionado, ¿no es cierto?, las condiciones en que se generó ese estallido. Hay todo un relato, un discurso armado, ¿no es cierto?, para desconocer qué es lo que ocurrió efectivamente a partir del 18 de octubre. Para, para entender un poco qué significa el negacionismo cuando se habla de este tema, vamos a conversar con el abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto. ¿Cómo estás, Nelson? Muy buenos días. Hola Juanita, buenos días. Gracias por estar esta mañana. Nelson, ¿es negacionismo efectivamente lo que ha hecho la derecha cuando cuestiona la verosimilitud de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social? O sea, no hay lugar a duda de que estamos en presencia de un resurgimiento del negacionismo en materia de derechos humanos, porque lo ocurrido está y está documentado. Yo creo que justo en que aparece esta actividad de negar lo que ocurrió en octubre del 2019, a partir de esa fecha, sale el informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales. Yo creo que es decir, es categórico ese informe, no hay nada que discutir, estamos hablando de un centro de estudio de derechos humanos que es de lo más serio que existe en Chile, gente muy profesional, gente a quien conozco, con quienes trabajamos muchos años, y que yo no pongo en duda ni una milésima parte de lo que ellos señalan, y ellos han dicho, es decir, hubo denuncia de violencia sexual, como lo dijo el presidente Boric en su discurso en el propio 19 de octubre, eso existió. Lo que ocurre, ¿verdad?, es que yo creo que estamos ante una crisis que tenemos que entrar a ver cómo la resolvemos, que es la crisis de todo el sistema judicial, fundamentalmente el tema del Ministerio Público, el tema de la institución de carabineros, de la escasa eficacia que se ha tenido para investigar estos hechos y para llegar a conclusiones definitivas, porque no puede ser, hablaba el informe de Diego Portales, que 5.800 denuncias tengamos solo a 75 personas formalizadas. Ni siquiera alcanzan, ¿verdad?, a ser formalizados todos aquellos funcionarios públicos que privaron de la visión a tantos jóvenes, a tantos chilenos, en una situación que es tremendamente característica, porque, Juanita y Claudio, les quiero decir que si hay algo que marca la violencia desatada a partir del 19 de octubre de 1919, es precisamente esto, la privación de los globos oculares ocurridos en Chile. Esa es la característica. Si hay algo con que recordar esa fatídica época, es precisamente ese hecho puntual. Y porque eso es un hecho que no es ni característico de la dictadura militar. O sea, yo no me recuerdo que en la dictadura militar estuviéramos preocupados de ver a cuánta gente le volaron los ojos. No hay registro de eso porque no existió como una política reiterada y sistemática. No existe en el conflicto árabe-palestino o israelí-palestino, no existe ese en el conflicto de Centroamérica, no existe en ninguna parte, es un hecho propio, made in Chile. Y en eso uno tiene que poner la mirada, porque si no somos capaces de resolver aquello que lo ejecuta un funcionario público con un arma que es disuasiva y no ofensiva, que ha sido mal utilizada, es decir, la crisis ya es casi total. Porque ¿qué investigó entonces el Ministerio Público? ¿Qué han investigado las policías? ¿A qué resultados se ha llegado? Entonces eso es decepcionante. Pero no es pábulo para que algunos sectores nieguen que existieron esos hechos, que existieron la violencia sexual, que existieron las muertes, que existieron las lesiones, que existieron un conjunto de agresiones, ¿verdad?, al ciudadano común y corriente, al que se manifestaba en las calles, y eso no puede quedar impune, es decir, es una marca indeleble que queda en la historia nuestra y tenemos que ser capaces de resolverla.
Ujú. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Eso que Hola, hola. comenta es importante porque efectivamente uno de los principales argumentos, entre comillas, de quienes han negado la existencia de violaciones a los derechos humanos durante este periodo, en particular respecto de los abusos sexuales, es porque no han habido condenas o no han resultado agentes del Estado, carabineros, funcionarios de las Fuerzas Armadas condenado por este tipo de apremios. ¿Qué decir respecto de eso también, abogado? Porque efectivamente ha sido un argumento que han utilizado estos sectores para negar lo que se ha denunciado o sucedió. Sí, mire, yo en esto, qué bueno que usted me dé la oportunidad de expresarme a través de la radio de la Universidad de Chile. Yo dirigí la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial durante 22 años. Y hubo, bueno, y tal vez el trabajo más grande nuestro fue el trabajo en contra del abuso policial. Es decir, nosotros nos dedicamos a eso, es decir, el fuerte de esa oficina donde llegaban los jóvenes a formarse como abogados era el abuso policial, un abuso policial permanente, constante, que se da en los sectores más pobres de la ciudad, porque la policía hasta en eso discrimina, no va a ir a hacer un allanamiento y a romper los muebles en una casa en la dehesa, no lo va a hacer, pero sí lo hace en La Pintana, sí lo hace en Pudahuel y en los sectores periféricos de la ciudad. Ese es un tema, es una característica de esa represión de esos entonces. Tuvimos muchos allanamientos ilegales, detenciones ilegales, lesiones, violencia innecesaria, y hubo un minuto, ¿verdad?, en que llega el nuevo sistema procesal penal, que yo le tengo mucha fe, le tengo mucho cariño al nuevo sistema procesal penal porque trae cosas muy buenas, noticias muy buenas. Algunos lo critican de que es demasiado garantista, bueno, pero que si no somos capaces, es como la discusión de hoy. Mira, me salto de un tema a otro. La discusión de hoy es, hay que tratar de defender a Carabinero, hay que fortalecer a Carabinero, hay que levantarle el prestigio, el ánimo a Carabinero. Sí, pero eso no significa perdonar toda la violación de derechos humanos en la que incurrió Carabinero durante el tiempo, ¿verdad?, del estallido social. No confundamos las cosas. Yo tengo un cariño enorme por Carabineros. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque en esos 22 años en la Corporación de Asistencia Judicial, tal vez fuimos la única oficina de derechos humanos en Chile que defendió a Carabineros y defendió a los institutos, a los funcionarios de las instituciones armadas. Nosotros defendimos a gente del Ejército, de la Marina, de la aviación y fundamentalmente de Carabineros cuando son maltratados por sus propias instituciones. Yo sé cómo vive un carabinero, sé que Carabinero es un ciudadano, es un chileno que está muy mal pagado, que está estresado, que no tiene controles psicológicos, ¿verdad?, cada 6 meses, que son muy maltratados también por la propia institución, hay que decirlo. Hay carabineros que ahí trabajan con un estrés permanente, que no se les respetan los turnos, que los oficiales también abusan de los funcionarios de menor entidad. Entonces, le tengo cariño a la institución de Carabineros porque sé cómo viven y ellos fueron aprendiendo también de los derechos humanos, fueron aprendiendo de que nosotros no somos una fuerza hostil. Los derechos humanos son una disciplina que alberga, somos una disciplina que protege, somos una disciplina que recibe, ¿verdad?, todos estos dolores, todos estos temores que tienen también los funcionarios públicos que están en las instituciones armadas. Nosotros fuimos los defensores de los conscriptos que fueron maltratados, fuimos los defensores de la gente que fue exonerada ilegalmente al interior de los institutos armados. Entonces, yo digo, quiero lo mejor para Carabineros también, pero para el carabinero que actúa dentro del marco de sus funciones, dentro de un Estado de Derecho, para el carabinero que ejercita ese principio que está en la propia Constitución de Pinochet, que es el principio de servicialidad. El carabinero tiene que estar al servicio de la gente. En una manifestación pública, autorizada o no autorizada, el carabinero tiene que ir a la par con esta manifestación, protegiendo de que nadie agreda a estos manifestantes. Ellos para eso tienen, ¿verdad?, los bastones, tienen las armas, porque ellos tienen que proteger a la gente, esa es su tarea. Si no está al servicio de la gente, no debe existir la institución, ninguna institución. El principio de servicialidad es para todos los funcionarios públicos. Entonces, en vez de agredir, tienen que defender. En vez de atacar, tienen que persuadir. Esa es la tarea de la institución de Carabineros. Entonces, hoy día está este discurso: no, hay que armar a Carabineros, démosle metralleta a Carabineros, ametralladora a Carabineros, fuerza más ofensiva a Carabineros, que nadie le falta respeto. Por supuesto, yo creo que hay que respetar a Carabineros, respetar el solo uniforme. Por eso no soporto, y fundamentalmente a cualquier persona que se alce y ataque a un funcionario
de carabinero la agreda. Yo estoy a favor del carabinero en ese caso, pero no puedo estar a favor del carabinero que dirige un arma que le ha sido entregada por el Estado para proteger a la gente, para disuadir, que la use de manera ofensiva y le vuele los ojos a los manifestantes. Eso no lo puedo aceptar. No puedo aceptar que lance una bomba lacrimógena o balín en contra de las personas, al cuerpo de las personas, sabiendo que va a producir un daño irreparable. ¿Qué reparación tienen estos jóvenes que fueron? ¿Qué reparación tiene el joven Gatica? La senadora Campillay, ¿cómo podemos volver a resarcir el daño que se les causó? No hay manera. Entonces, ahí actuaron mal los funcionarios públicos y no olvidemos aquello, porque si no, no vamos a ser capaces de construir una sociedad democrática, ¿verdad?, donde podamos convivir en el respeto. Nosotros respetemos la fuerza pública, pero la fuerza pública respete también a los ciudadanos. Y bueno, sigo en lo mismo, digo, la fuerza Carabineros han demostrado en este caso, y también el Ministerio Público, y yo digo el Ministerio Público, sería bueno que los fiscales entendieran que no se puede investigar una violación de derechos humanos como se investiga un robo, un hurto o la acción de un ratero. No es lo mismo, no son lo mismo. No pueden manifestar falta de preocupación por uno u otro tema. No, al tema de derechos humanos tienen que darle la máxima importancia, porque es el Estado el que está involucrado, es el Estado a través de sus funcionarios, es el Estado el que tiene que instruir. El otro día escuchábamos que el carabinero que atentó en contra de la senadora Campillay dice que no tenía instrucción para usar el lanza bombas lacrimógenas. Pero ¿cómo va a hacer eso? En otros casos se dice que los jóvenes que están, policías que están involucrados en estos hechos han tenido muy poca instrucción. Es el Estado el que está fallando en la formación, en la instrucción de estos funcionarios públicos que tienen una tarea tan delicada y que es una tarea ejemplar. Yo nací en un pueblo donde el carabinero es respetado, es querido, porque el carabinero es el que da la cara frente a cualquier emergencia. Eso no lo podemos olvidar. Abogado, Sí, abogado, Juanita, dime. sí, es que justamente, claramente, lo que está intentando instalar, y por eso mi pregunta va al tema del negacionismo, porque hay un sector político que está tratando de instalar la concepción de que el respeto a Carabinero o el respaldo a Carabinero sería eh, como opuesto a el respeto a los derechos humanos, ¿no es cierto?, y a la debida protección de los ciudadanos por parte de las fuerzas policiales, y han instalado un lenguaje que, por ejemplo, califica de víctima de violaciones de los derechos humanos las personas que sufrieron saqueos y que tuvieron pérdidas económicas, y sin embargo desconoce como víctimas de violación de derechos humanos a quienes, incluso ayer el propio fiscal nacional subrogante reconoció que había más de 300 querellas en curso por violencia sexual. Sí, claro, bueno, ninguna duda. Aquí se trata de confundir las cosas. Es bueno para la opinión pública a la cual está dirigida la onda de Radio Universidad de Chile que la violación de derechos humanos la comete un funcionario público. Esa es la violación de derechos humanos, no es la de un particular. Ahora, yo decía, bueno, aquí estamos en crisis, una crisis enorme que tiene que ver con el Ministerio Público, que yo decía trae buenas noticias para Chile, pero también es absolutamente ineficiente, porque no se entiende que la violación de derechos humanos pueda ser tratada como lo es un robo. Eso quería apuntar yo. Falta una mayor sensibilidad, elevar los estándares en la investigación. Y te coloco un ejemplo, Juanita y Claudio, les coloco un ejemplo. Yo, como le digo, yo cuando me fui a la corporación, llegamos a tener 300 causas que estaban radicadas en la justicia militar. Y esas 300 causas de la justicia militar hicimos una reunión, los abogados de la Oficina de Derechos Humanos, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en la justicia militar o la llevamos al Ministerio Público? La verdad es que tuvimos que optar por la justicia militar, lo que es un absurdo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, oiga, todo lo cierra, todo lo archiva, no investiga absolutamente nada. Entonces, menos estas causas, ¿verdad?, que es un arresto ilegal, que es una violencia innecesaria, no la investigan, no le dan importancia. Yo creo que ahí está el tremendo error en esta ineficacia en la investigación en la violación de derechos humanos de los hechos ocurridos con el estallido, porque si el fiscal no le da importancia a la violación de derechos humanos, sea un arresto ilegal, sea un allanamiento ilegal, sea una violencia innecesaria causando lesiones a la muerte, si no le da importancia a eso, estamos muy mal. Y bueno, y la policía tampoco han estado a la altura de las circunstancias para lograr éxito en las investigaciones, porque aquí también está el contrapeso de que si yo acuso a la policía, bueno, la policía también se defiende.
¿Qué hacía la policía en ese entonces cuando nosotros denunciábamos un acto ilícito de ellos? Bueno, la policía te pagaba a ti, denunciándote a ti porque tú atentaste en contra de ellos o cometiste un delito de maltrato de obra, es decir, no se quedan quietos. Pero nosotros preferíamos en ese instante llevar las causas a la justicia militar, porque al menos en la justicia militar el tipo iba a ir a un careo, se iba a enfrentar a la víctima, él iba a tener miedo de que iba a perder su trabajo, que iba a haber una anotación en su hoja de vida, etcétera, etcétera. Pero en el nuevo sistema todo esto era archivado simplemente, no se investiga. Entonces ahí hay un tema de que hay que poner énfasis, es que estos son crímenes que hay que ponerle mayor atención por parte del Ministerio Público, no tratarlo como cualquier delito de un ratero. Eso es lo que quiero decir. Si tuviéramos mayor interés y preocupación por investigar los temas de derechos humanos como corresponde, habríamos tenido ya mucha gente más formalizada, si ni siquiera es el 1% de los casos. Ni siquiera es el 1% de los casos. Ahora me van a decir que la gente que perdió sus globos oculares lo fueron por un piedrazo o por alguna manifestación de un particular. No, son todas por balines de funcionarios de Carabineros, y eso hay que decirlo, eso no podemos confundir las cosas, no lo podemos confundir, ahí hay que separar lo que es violación de derechos humanos de lo que no es. Nosotros no estamos por defender los saqueos, al contrario, mire, yo creo que siempre se ha criticado aquí, hay un tema de la falta de la inteligencia policial. Yo acabo de ver un reportaje antes de ayer en que decían, mire, y tenían elementos visuales, audiovisuales, donde estaban el tipo que se manifiesta políticamente, el tipo que Carabineros llama el bloque de negro, que son los anarquistas, que están todos de negro, casi uniformados, que van a despedazar todos los elementos públicos, los semáforos, los discos pares, todo lo que existe en la vía pública lo llanado. Pero además existía una tercera categoría, que eran los tipos que van a saquear, tipos que van sin ni siquiera cubrirse el rostro, simplemente con la mascarilla por el COVID, pero los tipos iban con maquinaria, pues iban con maquinaria eléctrica para cortar fierros, con punzones, con martillos, una serie de elementos de esos van a saquear. Entonces hay que distinguir entre el saqueador, está el anarquista y está el manifestante, y aquí se han metido a todos en un mismo saco y se piensa que el saqueo es parte de una manifestación política cuando no lo es. Sí. Bueno, sin duda alguna, muchos temas pendientes, abogado, muchos asuntos en los cuales atender. Lamentablemente nos pilló la hora en esta conversación, pero esperamos tenerlo pronto nuevamente acá en la radio para poder entender y conversar y profundizar en todos estos problemas. Así que muchas gracias, abogado, que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, igualmente. Adiós. Que estén muy bien, chao. Chao. Se nos hizo así, pero agua. No sé cómo llamar al tiempo cuando se desaparece Claudio. Sí. Antes, fíjate de que tengamos que hacer esta pequeña pausa para darle el pase a nuestro director, Patricio López, destacar el premio Federico García Lorca, el Premio Internacional de Poesía que entrega la ciudad de Granada, que fue adjudicado a nuestro poeta chileno Raúl Zurita. Así que felicitaciones, por supuesto, a Raúl Zurita, otro poeta chileno galardonado. Sí, las entrevistas, Juanita, se nos pierden como lágrimas en la lluvia, ¿no? Como a lo Blade Runner nos está pasando, Juanita. Pero bueno, pasan volando. Todavía hay muchas conversaciones por delante, así que siga junto a nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Ya llega Patricio López, nuestro director, para continuar con esta primera edición de Radio Análisis. Juanita, nos reencontramos el lunes. Que estés bien. Hasta el lunes.